algunos que creen que el mundo que conocemos no es lo que parece. Que el demonio es real y estamos en medio de una guerra épica que el demonio nos ha declarado. Una batalla del bien y el mal, que es una lucha de hombre a hombre. Si tienes la mala suerte de verte envuelto en esa pelea, solo hay un puñado de hombres que puede ayudarte. En Chile existen 8 exorcistas. Y el día de hoy estaremos hablando con el padre Luis Escobar. Acompáñanos a ver este video. Suscríbete, dale like y no te olvides activar la campanita. Muy buenas noches, chicos, esto es Apocalipsis Paranormal. Me encuentro conduciendo hasta ahora a la locación donde vamos a ir a grabar. Esto es San Vicente, Tahuatahua. Vamos a tener una entrevista exclusiva con el padre Luis Escobar, que es uno de los 8 exorcistas que hay en Chile. Así que tengo muchas dudas en mi mente que quiero aclarar. Me gustaría interiorizar este tema. Quiero que ustedes escuchen la historia, los relatos, cómo se hace todo para poder llegar a un exorcismo. Así que bueno, yo en lo personal creo que los exorcismos está dentro de lo más paranormal que se puede ver. Es como el mal entrando en una persona en sí. Entonces nunca me ha tocado ver algo así, pero vamos a entrevistar a una persona que está combatiendo contra eso siempre. Va el equipo también acá, estamos con Jessica Manrique, Angelo Guilobran. Bueno, chicos, ya llegamos acá, estamos con el padre Luis Escobar, que nos ha recibido acá en su templo y ha tenido el tiempo de volver a darnos esta entrevista, porque les quiero aclarar que, bueno, no quiero especular nada, pero nosotros estuvimos con el padre y después se borraron todas las grabaciones que hicimos. No se borró nada más de la tarjeta de memoria, solo las grabaciones. Fue curioso, ustedes pueden ver. Ustedes van a tener la palabra si es algo paranormal o algún error humano o algo. Ustedes lo van a saber. Acá está el padre Luis Escobar con nosotros nuevamente. Sí, es verdad. El otro día vinieron los chiquillos, grabaron mucho rato y parece que la cuestión no les funcionó. Algo pasó. Parece que el diablo metió la cola. Bueno, esta es la parroquia de San Juan Evangelista de San Vicente de Tahuatahua. Yo fui párroco en otra parroquia que no era acá, obviamente, era en Rancagua. Y durante el tiempo que estuve allá, mientras fui exorcista en ese lugar, aunque soy el exorcista de la diócesis, me tocó ver algunos casos bastante complejos. Algunos obviamente no tenían nada que ver con el demonio, la mayoría, pero sí hubieron casos bastante complejos. Quería ver si podía contarnos un poco sobre lo que son los exorcismos, sobre cómo usted detecta si es un caso o no y cuál es el proceder de ello, porque me imagino que la gente se está preguntando eso. Bueno, el exorcismo es el rito que aplica la Iglesia, que está en este libro, cuando hay una posesión, es decir, cuando hay una manifestación extraordinaria del demonio. Eso es muy raro. La gente cree que el diablo anda haciendo de la suya y que todo el mundo puede estar poseído. No es así. El demonio no tiene ese poder. Hay muchos casos en los que la gente cree, piensa, supone, pero no es así. Para llegar a determinar si una persona necesita que se le aplique el ritual de exorcismo, hay un protocolo. El protocolo implica una entrevista en el que nosotros pedimos los antecedentes de salud mental, por ejemplo, del individuo, un examen psicológico, psiquiátrico, si es que lo hay, si hay medicamentos que la persona esté tomando, un poco el historial. Y de ahí
en relación con el equipo, donde hay una psiquiatra, dos psicólogos, se determina si estamos frente a un fenómeno que va más allá de lo comprensible o más allá de la razón, y podemos ver si es necesario aplicar, pero previo a eso yo tengo que hacer una entrevista. En algunos casos hay algunas acciones del demonio que pudieran ser no posesiones, pero sí podrían ser vejaciones, opresiones, obsesiones, bueno, está la misma tentación, y que pueden ser acciones del demonio que actúan desde afuera, pero la posesión es cuando el demonio posee el cuerpo de la persona. No puede poseer su alma, pero sí su cuerpo. Y de hecho la persona puede caer en estados de inconsciencia en ciertos momentos, con movimientos involuntarios, inclusive su voz puede cambiar, puede tener fenómenos que van contra la ley de gravedad. En algunos casos, por ejemplo, la levitación o caminar verticalmente por las murallas, expulsar objetos graves, grandes, no sé, por ejemplo, haciendo la oración de exorcismo, una persona pudiera vomitar una cadena que se materializa en el momento, que si tú la tomas con las manos, ¿no es cierto?, y su dimensión es tan grande que es imposible ponerla de nuevo en la boca de la persona. Pueden salirle a la gente cosas del cuerpo, y todos los fenómenos que se manifiesten ahí son irracionales, es decir, no tienen explicación racional, pero son reales, los puedes observar, los puedes tocar, los puedes ver, pero son muy raros. Entonces, lo primero que hay que descartar es que tengamos frente a nosotros una persona que tenga algún problema mental, psicológico, psiquiátrico, neurológico o puede ser inclusive endocrinológico. Entonces hay que discernir frente a todos esos aspectos si hay o no una explicación. Por ejemplo, si yo me encuentro frente a una persona que tiene un TOC, un trastorno obsesivo compulsivo, no le puedo aplicar un exorcismo si no tengo la certeza de que esa persona tiene un trastorno obsesivo espiritual. Y la línea que divide el TOC que tratan los psiquiatras con la obsesión espiritual es tan delgada que hay que tener una prudencia muy grande, porque lo contrario tú le puedes hacer mucho daño a una persona. Entonces la Iglesia en ese sentido llama a la prudencia y al cuidado. Por lo tanto, ¿quiénes pueden aplicar el ritual de exorcismo? Solamente el sacerdote autorizado por el obispo. Y cada obispo tiene la autoridad para eso. Todos los obispos son exorcistas. Dentro de su ministerio está el de ser exorcista, pero ellos lo delegan en un sacerdote. En Chile habíamos 8, ahora hay menos. Y cuando se habla de exorcismo que hicieron, no sé, en otra iglesia, en otro lugar, estamos hablando de liberaciones, pero propiamente tal, el rito del exorcismo lo aplica la Iglesia Católica porque es la que tiene esto que se llama ritual de exorcismo. Y este ritual, que es un sacramental, se aplica en los exorcismos mayores y, como decía recién, lo hace solamente el exorcista autorizado. No lo puede hacer cualquier sacerdote. ¿Le puedo hacer una consulta? Dígame. Lo que pasa es que he visto muchos tipos que se hacen llamar medium exorcista. Bueno, hay algunos que se hacen pasar por médicos, otros se hacen pasar por políticos, otros se hacen pasar por economistas y son estafadores. Entonces, hay de todo en este mundo, así que cuidado. Hay algunos que se hacen pasar por curas y tampoco son curas, así que ojo con eso. Claro, es que me pregunto porque muchos lo presentan como el medium exorcista o y no tiene una preparación. No, pues no puede llegar a ser. Ahora, cuando una persona, por ejemplo, yo como sacerdote exorcista, el obispo me suspende del ministerio, porque lo puede hacer, ya sea porque se venció mi tiempo, o porque yo decidí dejarlo, o porque apareció otro sacerdote más capacitado. Pueden ser muchas las razones. Yo no puedo aplicar el rito del exorcismo, aunque haya aplicado 100 exorcismos en mi vida. No lo puedo hacer si no tengo la autorización. Y si lo hago, yo caigo en desobediencia. El demonio es muy tentador frente a eso. Lo que yo puedo hacer es ir a colaborarle al exorcista.
puedo ayudarle, pero yo no puedo hacer esto, no puedo rezar el ritual, no lo puedo usar para... Ahora, cualquier sacerdote puede hacer una oración de liberación. De hecho, en el bautismo está lo que se llama el exorcismo menor. Cuando uno bautiza a una persona, ya sea un niño o un adulto, se hace una oración de exorcismo menor, que no requiere la autorización expresa del obispo, solamente en el caso del exorcismo mayor, que cuando hay una certeza de que la persona está posesa. También se dice que Jesús es uno de los primeros exorcistas que existió en este planeta. Bueno, pero Él es Dios. Claro. El demonio lo reconoce a Él por su presencia. Lo mismo hay santos en la iglesia que nunca recibieron el decreto ni tampoco fueron nombrados por el obispo, pero la santidad de ellos, tanto hombres como mujeres, expulsaban los demonios, pero no porque fueran exorcistas, no porque jurídicamente se les haya dado la autoridad, sino por su santidad. En mi caso, como yo no soy santo, necesito este documento y necesito la autorización del obispo. Entonces es distinto. Una persona santa, con su presencia los demonios lo reconocen y no le pueden hacer nada, tienen que huir nomás. Y eso podría llegar a ser cualquier persona santa. O sea, no sí, cualquier persona. No, pero me refiero a que, claro, no cualquiera es un santo, pero cualquiera podría ser un santo. El que quiera seguir a Cristo y vivir como Él, vivir de acuerdo al Evangelio, es un santo. Por ejemplo, el Padre Pío. El Padre Pío vivió la experiencia de expulsar demonios con su presencia, sin ser exorcista. Siempre he tenido yo la duda, si acaso otro tipo de religiones que también puedan llegar a hacer un exorcismo son válidas también. A ver, antes del cristianismo, las religiones prehispánicas, por ejemplo, en nuestro continente, eran normalmente espiritistas, por así decirlo, porque la mayoría de ellas invocaban ancestros, invocaban espíritus, y a los cuales ofrecían sangre humana o vidas humanas. Por ejemplo, partimos por el norte. Los aztecas ofrecían víctimas humanas para calmar la furia de los dioses. Y vamos bajando, y nos encontramos con otras religiones prehispánicas que invocan a los ancestros. Nosotros no tenemos facultad para hacer que las almas de los muertos vengan a hacer lo que nosotros queremos. Pues si no, imagínate la contradicción del Evangelio, la contradicción de Dios, ¿no? Dios no se contradice, en que tú te mueres y el alma queda vagando y cualquiera hace lo que quiera contigo. ¿De qué sirvió que yo fuera bueno? De nada. No. San Pablo dice en la carta a los Efesios que nuestra lucha no es contra la carne ni la sangre, sino contra dominaciones, potestades, espíritus impuros que están en el espacio, que están esperando que yo le abra la puerta. Y se manifiestan. Cuando se manifiestan suceden cosas sobrenaturales. Por ejemplo, se pueden mover objetos, una persona puede entrar en trance, si invocaron a los malos espíritus, les pueden ayudar a tener visiones, inclusive hacer milagros. Claro, sí. Pero todo termina en tragedia. Vamos a hablar de Chile. Antares de la Luz, uno que se cree iluminado, y terminaron sacrificando un niño. Dentro del Deuteronomio 18, en el Antiguo Testamento. No pasar los hijos por el fuego, es una prohibición de Dios, ¿no? Que existía la costumbre de pasar los hijos por el fuego para ofrecerlos a los dioses. Sacrificar los hijos primogénitos antes de que Dios se manifestara a Abraham. Entonces queda condenado, queda tratado como una abominación. ¿Y en qué terminó Antares de la Luz? En una abominación. Engendrar un hijo para luego sacrificarlo. En la Guyana francesa, en los años 70, un grupo que se hacía llamar cristiano o pseudo cristiano, el pastor Jones, trajo más de 600 personas a vivir con él, con una predicación apocalíptica que el mundo se iba a acabar. Era un líder que tenía un poder de convicción muy grande, y que se vinieron todos con él, vivían en comunidad,
hasta que se le ocurrió a él, ¿no es cierto?, que había que eliminarse porque ya todo tenía su fin, y los hizo tomar cianuro. Un suicidio en masa. Suicidio en masa. Bueno, tenemos la secta daviniana también en Estados Unidos, que pasó lo mismo. Y bueno, y surgen de repente estos grupos, ¿no?, en que se utiliza la palabra de Dios. Tienes que recordar que en las tentaciones de Jesús en el desierto, el demonio se manifiesta con 3 grandes tentaciones, que son las tentaciones que tiene el mundo moderno hoy día: la fama, el poder y la fama, el poder y el placer. Las 3 grandes tentaciones que siempre han afectado al hombre. Y el demonio aparece tentando a Jesús con la palabra, porque el demonio conoce la palabra. ¿Y cómo refuta Jesús al demonio? Con la palabra. Porque el demonio es muy astuto. Es un ser espiritual, intrínsecamente perverso, que busca la destrucción del hombre. Es seductor. Aparece como ángel de luz y siempre habla al oído. Entonces hay que tener cuidado de escuchar al demonio, porque la gente termina escuchándolo. Cuando tú ves estos grupos violentistas que hay en Chile y en el mundo, su violencia irracional tiene su origen ahí. Porque el demonio les hace creer que es el camino para resolver los problemas, pero los caminos de violencia siempre llevan a la muerte. No tienen otra solución, no tienen otra alternativa. Muerte, sacrificio, sangre. ¿Por qué? Porque el demonio está ávido de sangre. Antes de Cristo, ¿no es cierto?, los sacrificios humanos eran comunes en todas las culturas. Con el cristianismo acabaron, disminuyeron y comenzó el aborto. Y hoy día el gran placer del demonio son los abortos. Que Jesús vino a enseñarnos. ¿Y qué viene a enseñarnos Jesús? El amor. Pero no el amor como lo entiende nuestra sociedad hoy día, porque el concepto amor hoy día está como tan degenerado, porque lamentablemente en el español existe una sola palabra para decir amor, entonces todo amor, ¿ya? Un viejo le está poniendo el gorro a la señora, ¿no es cierto? Le dice a la Chey, te amo, mi amor. Y después llega a la casa y le dice a la esposa, te amo, mi amor. Bueno, ¿cómo es la cuestión? Decídase. ¿Cómo te amo, mi amor, si esta es la amante y la otra es la esposa? Pero le dice lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque no tenemos otras palabras. En el idioma hebreo habían palabras distintas para expresar los distintos tipos de amor. Entonces, en el español y en Chile, ¿cierto?, bueno, y en el mundo moderno, hoy día acá, en este lado del mundo, tenemos una desvirtuación tremenda de lo que es el amor. Y todo es amor. Hasta matar un bebé es un amor, es amor. La ideología de género es amor. La intolerancia, todo es amor. O sea, pero a ver, ¿cómo es la cuestión? No. ¿Qué es lo que dice San Pablo en la carta a los Corintios sobre el amor? ¿Qué es lo que dice San Juan en la primera carta, en capítulo 4, versículo 20 en adelante? Donde hay amor, ahí está Dios. Y porque dice que yo soy un mentiroso si digo que amo a Dios a quien no veo, no amo a mi hermano a quien veo. Y la carta de Santiago recuerda que la fe se manifiesta en obras. Y la obra tiene que ver con la caridad, con el amor. O sea, yo puedo decir que yo creo, el diablo también cree, porque el diablo no es ateo. Pero la diferencia entre el diablo y un cristiano, el que es cristiano, además de creer, pone en práctica esa fe. Y esa fe produce obras. ¿Y cuáles son las obras? La vida, las cosas buenas. Pues si una persona que no es creyente, pero no va siempre a la iglesia, no está siempre pendiente de eso, pero por ejemplo esa persona reza todas las noches y él practica también el amor. ¿En qué sentido? Persona es respetuosa, quiere al prójimo, ayuda. Usted sabe que el amor para mí es cuando el amor
propio que tiene uno lo puede expandir hacia otras personas, y no solamente en temas de carnales como se lo imagina mucha gente ahora, sino que, por ejemplo, puede haber amor ahora, siendo que usted nos recibió por segunda vez, y podría habernos dicho, no, ya cumplí, ya les di la entrevista y todo. Para nosotros por lo menos es un gesto de amabilidad y de amor hacia poder querer, porque usted sabe que estas palabras que está escuchando la gente también les puede servir a ellos para reflexionar. Entonces es amor intentar ayudar a otra gente, pero cuando empezamos a desviar el amor hacia otro lado, entiendo su punto. Claro, lo que pasa es que hay que tener cuidado también con los actos que uno puede realizar, porque pueden tener una cuota grande de narcisismo. Es decir, yo me amo en los demás, pero no amo a los demás. Estoy cerrado al amor, en el sentido de que lo importante es lo que a mí me pasa, no lo que le pasa al otro. Y nosotros fuimos creados para salir de nuestro encierro, abrirnos al encuentro con el otro y formar el nosotros. Eso es lo que es la dinámica de la Santísima Trinidad, de Dios. Y el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y dice el libro del Génesis que el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y formar los dos una sola carne. Ahí hay una dinámica de salir de su comodidad, de salir de su encierro para ir al encuentro. Dejar atrás, pero para ir al encuentro de otra persona y formar un nosotros, que es lo contrario a lo que hace Satanás. Satanás, ¿qué es lo que hace? Se repliega sobre sí mismo, y al replegarse contra sí mismo deja de amar, no puede amar. El demonio no hay amor, no puede, porque se separó de Dios, porque se encerró en sí mismo. Y es lo que le pasa a la gente violenta cuando se cierra en sí misma y no ama y no es capaz de darse cuenta del daño que puede causar, ¿ya? Ahora, el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25, cuando habla de las obras de misericordia corporales, dice Jesús que en qué nos van a reconocer, ¿no? Dice, tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, fui forastero y me acogiste, etc. Bueno, pero ¿cuándo te vimos así, Señor? Cada vez que lo hiciste con alguno de mis hermanos más pequeños, lo hiciste conmigo, dice Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo como cristiano, que era lo que decía hace poco rato según la carta de Santiago, si esa fe que tengo no se traduce en obras, en que yo amo a mi hermano y hago el bien en él, no puedo ser cristiano. Y además, como dice justamente el Señor, todo lo que le hacemos al otro se lo hacemos a Él. Entonces, dice algunos, pero Señor, nosotros hicimos milagros en tu nombre. No los conozco. Porque no amaron. No amaron. Entonces, a lo mejor van a haber personas que no conocieron la revelación, que no conocieron a Jesús como lo hemos conocido nosotros, y que están fuera, están, no sé, pues, a lo mejor son musulmanes, a lo mejor son budistas, a lo mejor son de otras religiones, a lo mejor súper primitivas, pero que vivieron esos valores del Evangelio sin haber conocido a Jesús. Y el Señor le va a decir, vengan a participar de la alegría de su Señor. Porque fíjate que hay una santa que fue esclava, ya cuando se estaba acabando la esclavitud, ella llegó vendida como esclava a Italia, a una familia que era cristiana, y de ahí, bueno, toda su conversión. Pero ella, previa a todo su periodo, digamos, de esclavitud, ella siendo niña vive una experiencia en la selva y ve a unos hombres que los tienen colgados, crucificados, y ella se compadece sin conocer a Cristo, sin conocer nada. Y esa imagen le quedó tan marcada que la grabó toda su vida. Ella se llama Vaquita.
Pueden buscar Santa su historia en Joaquina. internet. Sí, es muy fuerte porque fue una mujer que fue golpeada, torturada, era una esclava y que terminó siendo santa. Y que ella, cuando descubrió quién era Jesús, lo primero que ve y recuerda, ¿no es cierto?, es que ese hombre es el que ella había visto allá. Sin conocer nada la Sin historia. conocer y pregunta y relaciona las cosas. Y ahí empieza todo un enamoramiento de la persona de Jesús. Y ella era una mujer impresionantemente fuerte en vida y en santidad, que obviamente se transforma en un testimonio tremendo y una de las primeras santas africanas. Y que, bueno, así el Señor entonces nos va a juzgar por el amor. No tanto por las cosas que ya hemos hecho, no sé, porque inauguramos, no sé, 20.000 templos, que construimos 20.000 casas para los pobres, que hicimos, logramos tener un bono de 100.000 pesos para cada familia pobre del país, pero no por amor, sino porque andábamos buscando votos. Y tengo una pregunta que me imagino que la gente la estará haciendo ya hace rato. ¿Cuáles son los indicios para poder llegar a que ocupa usted para llegar a identificar? Porque me imagino que están los exámenes psicológicos y todo eso, pero veamos anteriormente, hace unos siglos atrás, ¿cómo podía identificar un sacerdote en la presencia de un demonio? Bueno, antes a los sacerdotes se les ordenaba teniendo el carácter para ser exorcista, ¿ya? Pero se cometieron muchos abusos y la iglesia empezó como a restringirlo hasta llegar a tener un ritual que era, si no me equivoco, hasta el siglo XVI, que es el que se mantuvo hasta que se arregló y lo restringió y se dejó para situaciones súper claras, ¿ya? Porque andan viendo el diablo seguramente en todas partes, ¿no? Hoy día, por ejemplo, de repente hay algunos cristianos que también andan viendo el diablo en todas partes, le rinden más culto al diablo que a Dios. Cuando yo me doy cuenta, bueno, cuando uno aplica el rito, y se manifiestan, por ejemplo, en las personas síntomas, tú no te vas a dar ni cuenta que esa persona está poseída, pero tú empiezas a rezar el ritual y comienza la persona a convulsionar, cae al suelo, pone los ojos grandes, blancos, qué sé yo, se retuerce, vomita, dice cosas en otras lenguas, adquiere una fuerza que no es la propia de su contextura, tienen que sujetarla entre muchas personas porque no, de lo contrario podría hacerse daño. Se pone agresiva, se burla, hace cosas, dice blasfemias, se burla de lo sagrado. Pero generalmente, por lo menos es algo que hago yo, cuando estamos ya en el ritual final, les pido que declaren el señorío de Jesús. Y ahí el demonio está sometido bajo la autoridad del exorcista y el demonio tiene que someterse. ¿Y qué es lo que tiene que decir? Jesús es el Señor. Y cuando está presente el demonio no lo puede decir, le cuesta mucho, no quiere. O sea, es lo clave que usted ocupa para poder identificar. No quiere porque es soberbio. O sea, si yo tuviese algún tipo de demonio, no podría decir Jesús es el Señor. Señor. Se está en el rito, cuando se está aplicando el rito y la persona está poseída, ¿ya? O sea, normalmente estando el espíritu en la persona, el demonio en la persona, y yo le digo le doy la orden de que tiene que decirlo, normalmente no puede, le cuesta mucho, la garganta como que se les traba, se burlan, evitan decirlo y a veces no los dejan. Muchas veces tengo que tomarles la mano, yo lo repito y la persona trata de apretarme la mano cuando yo lo diga. O sea, usted apela a la conciencia de la... Claro, porque no están plenamente idos algunos, todavía les queda algo, escuchan algo, entonces ellos tratan, ya cuando lo han logrado, una vez, dos, tres veces, y la persona cae en descanso. Y esa es una. Después, el rechazo frente a lo sagrado. Por ejemplo, si yo le coloco la cruz
¿no es cierto? Porque hay un momento en que el exorcista tiene que acercar la cruz a la persona y hacer una oración, y hay un rechazo a la cruz, o yo se la coloco y la persona siente que se quema. En algunos casos se pueden quemar efectivamente, pero después no quedan, desaparece la quemadura, digamos, eso es lo extraño. ¿Pero eso puedo ver la Claro, cruz? no pasa más que eso. Entonces ahí ya nos damos cuenta de que estamos frente a un fenómeno que va más allá de lo racional, que estamos frente al demonio. En otros casos, por ejemplo, la persona puede gritarte cosas que solamente tú sabes, o alguno de los servidores, un poco para, digamos, como para distraer la atención. Y Padre. paraliza. Pero si los espíritus o demonios, o sea, demonios en este caso, no son omniscientes ni omnipresentes, ¿Sí? ¿cómo saben lo que uno...? Porque el demonio, si bien es cierto, como tú muy bien dices, no es omnisciente, pero por empatía con el pecado entran en sintonía. Es por el wifi, llamémosle. El pecado mío, ¿no es cierto? O tu pecado, entran en sintonía, se conectan con el demonio. Y de ahí el demonio entiende qué es lo que yo hago, qué es lo que yo quiero o deseo. El pecado le abre la puerta al demonio. Se conecta y el demonio puede entrar en mi vida. Entonces por eso es importante vivir en gracia. Cuando se hace un exorcismo, que el sacerdote en lo posible esté en gracia, que se haya celebrado la Eucaristía en lo posible, que las personas que van a acompañar ahí en el ministerio estén preparadas, hagan oración antes, se hace la adoración al Santísimo, por lo menos yo previamente, porque hay que estar preparados para enfrentar al enemigo, porque el enemigo siempre va a buscar las debilidades tuyas para tratar de desarmar. Lo otro, padre, usted dijo que el demonio cree. ¿Sí? ¿En qué cree? En Dios. No lo puede negar. Claro, es El obvio. Creador Sabe que existe, sabe que existe y esa es su rabia. pero la gente la engaña. La engaña haciéndole creer que Él es más poderoso que Dios. Pero el demonio es muy bueno es como los magos. De ahí la palabra magia siempre se relaciona con el demonio, porque es bueno para inventar trucos, para encandilar. Y después que te pasa el encandilamiento, ¿qué ves? ¿No es cierto? La realidad. Estás metido en una cuneta porque te encandilaste. El demonio es así. Nunca te va a buscar el demonio para que tú seas feliz. Te va a mostrar posibilidades que a lo mejor crees tú que te van a hacer, pero no es para ser feliz. Siempre te va a pasar la cuenta y la factura va a ser tan alta que no va a tener fondos para cubrir esa factura. Entonces, el demonio usa mucho la psicología, sobre todo la psicología femenina, ¿no es cierto?, en el caso de las mujeres. Ustedes saben que la mayoría de las mujeres son las que acuden a espiritistas, a verse la suerte, a hacer este tipo de cosas, a hacer mal. Por ejemplo, el otro día me enviaron un video de una mujer que aparece en el video, que ha ido varias veces a hacer un ritual frente a la casa de la que fue la segunda mujer de su pareja. Entonces, ¿a qué va? ¿Para qué? Para que a la otra le vaya mal, para que deje a su pareja, para que vuelva con ella. Las mujeres hacen eso, en su gran mayoría. Entonces, son las más afectadas. ¿Por qué? Porque el demonio utiliza la psicología femenina. El oído. ¿Qué es lo que hace con Eva? Le habla. ¿Y qué es lo que hace Eva? Escucha. La seduce por el oído. Porque a las mujeres le entran las cosas por el oído. En cambio a nosotros las cosas nos entran por la vista. ¿Cómo nos seduce a nosotros? Sí, Por la vista. es verdad. Por las ambiciones, el poder, ¿no es cierto? El querer ver, pucha. Un momento. Autito, yo quiero tener ese auto. ¿Esta figura qué significado tiene? San Miguel Arcángel es el protector de la iglesia. Aquí aparece San Miguel Arcángel expulsando al demonio
después de haber causado el desastre de Adán y Eva, es expulsado. Permiso. La oración de San Miguel Arcángel para protegernos del demonio. El demonio le tiene miedo a San Miguel Arcángel. Se la concha cuando uno invoca a San Miguel Arcángel. Bueno, pero no tiene que ver con Miguel. Es que San Miguel Arcángel es el mismo. Ya. San Gabriel es otro arcángel. San Rafael es otro arcángel. Son los únicos tres que aparecen mencionados en la Sagrada Escritura, por si acaso. Los otros lo inventaron por ahí. Son de los apócrifos. ¿Ya? Y se dice, ¿no?, que el demonio, cuando se rebela contra Dios, se rebela con un grupo de ángeles que conservan su potestad, sus títulos, por así decirlo, ¿ya? Y se separa de Dios y siguen al demonio. Entonces, falso que el demonio era un ángel antes. Era un ángel. Luzbel, Lucifer, Luzbel es uno de los ángeles más hermosos, más preferidos, que por eso se empezó a creer en el Oyalqueque también. Y entró en él la soberbia cuando supo que Dios iba a crear el hombre, ¿no? Entonces que iba a ser más importante que él. O sea, ¿cómo voy a permitir yo que...? ¿Por qué? Porque Dios nos creó libres, tanto a los seres espirituales como a nosotros nos creó libres. Y la obra más perfecta de la creación es el hombre, el ser humano. Y por eso que el demonio la ataca. Por eso que promueve el aborto, la eutanasia, la guerra, la masacre, el desprecio por la vida humana, porque es la obra más perfecta de la creación. Si tú te fijas en el relato del Génesis, Dios crea las cosas de la nada y va gradualmente creando todo para ponerlo al servicio del hombre y le da el dominio sobre todas las cosas. Puedo decir una cosita, mucha de la gente que está viendo puede creer que es sobre el aborto el tema, pero estamos hablando de que la Iglesia está en contra de todo tipo de muerte. Todo tipo de muerte, siempre la Iglesia, lo que es primordial para la Iglesia es la vida sobre la vida humana, en todas sus dimensiones, desde la concepción natural hasta, digamos, desde su concepción hasta la muerte natural. Por lo tanto, el aborto es lo más trágico porque es la vida de un ser humano que no puede defenderse, no puede decir yo no quiero morir. Pero también está la muerte de los seres humanos ancianos que no tienen conciencia y que son otros los que deciden que mueran. En este momento en Chile, si bien es cierto, no existe la ley de la eutanasia, pero ¿cuántos ancianos son eutanasiados en nuestro país? Piensa tú, ¿cuánta gente se muere por no tener atención de salud? ¿Cuántas personas se mueren en este país por no tener plata para tratarse una enfermedad que cuesta millones? No pueden, porque hay muchas enfermedades que no están contempladas en el ámbito de la salud pública. Y además quieren ahora poner, ¿no es cierto?, la salud toda en un mismo piso, salud pública. Oye, si es mala como está, imagínate cómo va a ser después. Si la cuestión no está en nivelar para abajo, la cuestión está en mejorar lo que hay. Pero las especulaciones políticas no les interesan a las personas, les interesan los votos, el populismo. Y ahí hay maldad, de ahí está el mal. Porque seducen a la gente, lo mismo que el demonio. Les presentan una cuestión que no es y que nunca va a ser real, porque no les interesa. Bueno, no, la solución habitacional, disculpa, la solución habitacional, que todos tengan casa. Ya, listo, perfecto. Bueno, los tiempos de la dictadura trataron de solucionarlo creando estos famosos departamentos sociales. Pero cuando vino la democracia lo multiplicaron por millones. ¿Y cuál fue la solución? ¿Cuál fue el resultado? Lo que hoy día estamos viviendo. Delincuencia, tráfico de droga, muerte, violencia, armas. Entonces, tú ves las consecuencias, porque el pecado tiene consecuencias. Si tú mientes, la mentira tiene una consecuencia. Si tú robas, el robo tiene una consecuencia. Si tú violas a una persona, esa violación tiene una consecuencia, aunque la mantengas oculta, tiene una consecuencia. Si tú matas a una persona, tiene una consecuencia. Aunque tú ocultes el cadáver, 20 años, tiene una consecuencia.
Entonces, nuestro pecado es una piedra que lanzamos, ¿no es cierto?, contra el agua que forma estos círculos, ¿no es cierto?, que van a llegar a la orilla en algún momento. ¿Por qué? Porque el pecado mío, de alguna manera, con el tuyo se potencia. Mucha gente también dice, no, es que la gente, no toda, pero muchas de las personas creen que por un error todos son iguales. Me explico. Sí. Han habido, es verdad, hay casos comprobados que han habido sacerdotes que han violado a alguna persona. La iglesia está en contra de eso. Puede haber algún padre que haya matado a alguien, pero la iglesia está en contra de eso. Aquí estamos hablando de lo que usted tocó delante. Esto es como un tipo de guerra del bien y el mal, que es verdad, porque el demonio está intentando afectar la mayor creación de Dios, ¿cierto? Sí. Entonces, esto es como una guerra, por eso digo, ¿qué hace un país que está en guerra el otro? Intenta meter infiltrados en los altos mandos. Entonces, hoy en día, ¿cómo está la cosa? Y bueno, ya lleva pasando un tiempo, que una de las instituciones que está luchando en contra de este mal con amor es la iglesia. Entonces, uno de los mayores que va a sufrir ataques, que ustedes tienen que saber, es la iglesia, porque el diablo va a intentar desprestigiar la credibilidad de la gente en la iglesia. Entonces ustedes tienen que tener eso claro, siempre lo tienen que tener en claro, que si hay algún caso, esos casos son armados. Esos casos no hay que generalizar, porque no mira, yo trabajé en la cárcel 27 años. 27 años. Hay algunos de los que opinan que jamás han pisado una cárcel, jamás han ido a una cárcel. Y algunos han pasado por la cárcel porque se han portado mal, y saben de lo que yo estoy hablando. Pero la mayoría de los que yo vi presos acusados por abusos sexuales eran familiares. El 95% eran familiares. Y cuando hablo de familiares, es doloroso. Papás, hermanos, tíos, abuelos, parientes cercanos, convivientes de las mujeres, cercanos a la familia. Pero en 27 años, trabajando en la cárcel, yo vi un sacerdote que fue condenado, acusado de abuso. Pero curiosamente, la ley civil lo condenó, pero la ley eclesiástica, el Vaticano consideró que las pruebas eran inverosímiles, es decir, no eran suficientemente claras como para probar su responsabilidad. Y el hombre se pasó 12 años en la cárcel. De hecho, no lo suspendieron del ministerio. En cambio, hubieron otros casos que fueron muy bullados, que sí fueron suspendidos inmediatamente porque se probó que había participación. Pero si uno se fija en la mayoría de los casos que han habido, la mayoría no eran pedófilos. Eran cuestiones de homosexualidad, más bien, pero no pedófilos. Entonces, ¿qué hicieron los medios de comunicación? Metieron todo esto en una licuadora, ¿no es cierto? Se lo vendieron a la gente. Todos los curas son pedófilos. A mí un viejo una vez me la gritó en la calle, pero me tuvo que escuchar. La Pati Cofré es una alpargata al lado mío, pero no tiene por qué faltarte respeto. Yo no tengo por qué soportar que me lo falten, porque sería lo mismo que yo, ¿no es cierto?, fuera por la calle y le gritara a una persona una insolencia porque me pareció fea la vieja nomás. Y aunque sea fea, ¿por qué tengo que estarle gritando que es fea? No. Entonces, el todos en Chile, estamos con la onda del todos, todes y todos, esa estupidez del lenguaje que no existe, porque eso significa ignorancia total del lenguaje que nosotros hablamos. Vayan a hablar en el inglés así, pues a ver si les van a aguantar. Ya, pero en el español no, porque somos tan... Bueno, pero el todos los pacos, todos los milicos, todos los doctores, todos los comerciantes, todos los que trabajan en la tele, todos los que viven en las poblaciones pobres,
Claro, no. Todos, esa generalidad, no discriminar. ¿Por qué? Porque en este país tenemos un grupo de personas que le han lavado el cerebro, los medios de comunicación, lamentablemente, y que son la generación del copia y pega, que no piensa. Mira, te lo digo, yo soy profesor. Lamentablemente me he encontrado con jóvenes que tú los haces leer y luego les aplica un test de comprensión de lectura y no cachan uno, ni una. Tú les pides que te reproduzcan el texto que acabas de leer y no entienden nada, nada. Pero tú les ponías un celular en la mano y lo manejan, pero a la mil maravillas, pero no comprenden nada. Entonces ellos repiten. Entonces está de moda hoy día, como decíamos hace poco rato, esto de la ley de la identidad de género, la ley de esta cosa del género. Ya. Todos los cabros están dudando ahora si son hombres o son mujeres, porque está de moda, porque les metieron el bicho en la cabeza. No, es que se dice. Y empiezan los tormentos y está creciendo la ansiedad. El otro día escuchaba a una psicóloga muy importante en un debate en España que decía que allá han crecido las consultas por el nivel de ansiedad y la cantidad de medicamentos que están consumiendo los jóvenes entre los 18 y los 25 años es impresionante. Son toneladas de ansiolíticos porque los chicos están tan ansiosos porque están en la crisis más grande, no saben qué son, porque les metieron esa idea en la cabeza, pero no piensan. Entonces, claro, ¿cuál es el enemigo más grande que tienen todos estos grandes medios comerciales? La iglesia. ¿Se ha perdido el amor en Chile? ¿El amor? Evidentemente que sí, pues desde el momento en que te insultan en la calle sin haber motivo. Cuando alguien te grita una grosería porque sí nomás, o porque, no sé, pues, tú te cruzaste y se baja el viejo, ¿no es cierto?, con un fierro, te golpea el auto y te lo rompe. O porque yo soy sacerdote y voy con mi ornamento por la calle, con mi uniforme, y resulta que un viejo va y me grita una grosería. Claro que no hay amor en eso. ¿Por qué me tiene que gritar si no me conoce? Pero si yo le respondo, el viejo se chupa porque se le va a conchar los meados al tiro cuando uno, porque siempre piensa que el cura, ¿no es cierto?, tiene que quedarse callado. Por lo menos yo no me quedo callado. Pero eso no puede ser. No podemos llegar a esos niveles de violencia. Eso es una cosa. Lo otro, por ejemplo, la inseguridad que hay hoy día. Imagínate tú, ¿cómo podemos vivir enrejados? Yo he andado por otros lugares, otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos uno va y ve que las casas están abiertas, no hay reja. Y uno dice, ¿y esto? No hay chilenos aquí, parece. Pero acá hay poblaciones que la gente le ha tenido que poner lata a todo, que son cárceles. O sea, ahora las cárceles están afuera, están en las poblaciones, y las cárceles viven más libres, digamos, por así decirlo. Entonces, eso es un signo de la falta de amor que hay entre nosotros. O sea, la gente hoy en día está más propensa a tener una posesión demoníaca que antes. Exactamente, porque fíjate que el otro día, por ejemplo, cuando atacaron un carabinero en Santiago, una banda de cabros, o sea, por el hecho de ser carabinero, pero si hay un ser humano, que puede ser un pariente tuyo. O el otro día cuando estos dos gallos se subieron, no sé, estaban en su departamento, no sé si un quinto piso creo, y van pasando estos manifestantes, son puros pendejos, ¿no? Y que de arriba ellos le gritan cosas. Bueno, pero si tienen derecho a gritar lo que quieran, si total, están en su casa, ¿no? Y además los vamos metiéndoles bulla por ahí. Se han subido 60 personas, cabros, buscaron el departamento, le rompieron el departamento, se lo reventaron, porque esa es la palabra que se usa en la jerga de donde yo vivía, ¿no? Le tiraron todo hacia la calle, le hicieron pebre y luego a uno lo sacaron de las mechas, lo arrastraron por la escala hasta afuera, lo golpearon, lo dejaron todo machucado. ¿Y no hay culpable? O sea, ¿de qué estamos hablando? Esa es violencia, esa es la acción del mal. Y la gente anda preocupada de que parece que le hicieron un mal, porque parece que le salieron gusanos, que le movieron, no sé, un mueble. ¿Te das cuenta cómo el diablo distrae? Por ejemplo, aquí en Chile no estuvieron durante 2 semanas o 3 semanas la guerra Rusia-Ucrania, ¿ya?
mágicamente asume el nuevo gobierno, yo creo que hay que dar el premio Nobel de la Paz, porque se acabó la guerra entre Rusia y Ucrania, porque desapareció. Es verdad eso. Desapareció. Ya no hay conflicto en la Araucanía, ya no hay conflicto en el norte. Pero pregúntale a la gente. Y ya no los pueden tapar porque las redes sociales denuncian. Yo tengo amigos sacerdotes que ven los puntos. Nosotros estuvimos en la Araucanía y es tal cual que el Chile, como usted dice, que generaliza. Sí. No todos los mapuches tampoco son malos. No, pues ese es el problema. ¿Por qué? Porque hay un grupo de terroristas que está haciendo eso. Y hay que decirlo por su nombre. El otro día yo subí un video donde hablaba de los famosos derechos humanos, que es una cuestión totalmente perversa la que ha metido la ONU con esto. Entonces los derechos humanos son solamente aquellos que se ven afectados por la policía, por el Estado. O sea, si yo, por ejemplo, me detienen en la calle y a mí me golpean, yo puedo reclamar vulneración de los derechos humanos, ¿ya? Pero si viene una turba de personas, manifestantes, se meten a la iglesia, rompen todo, yo no puedo reclamar derechos humanos. O sea, los derechos humanos deberían ser para todos. Claro, pero si a esos cabros o a esa gente que se mete, yo agarro un palo y le doy un zambazo en la cabeza a uno y lo aturdo, él va a alegar derechos humanos. Sí. Bueno, a ver, ¿cómo es la cuestión? Los derechos humanos o son de todos o no son derechos humanos. Somos parte de esta tierra, soy chileno y pertenezco a este lugar. Entonces yo alego por eso. Entonces ahí hay maldad, ahí está el mal, esa violencia no justificable. Yo puedo pedir que se escuchen mis derechos, que se reivindiquen mis derechos, pero no a costa de destruirte los bienes a ti. Cuando yo hago eso, estoy siendo discípulo del demonio, no estoy poniendo en evidencia el Evangelio. Y se entiende porque ellos reniegan contra Dios. Ya dijimos por qué hace poco rato. Entonces, cuando tú reniegas contra Dios, le abres las puertas al enemigo. Y obviamente el enemigo te va a usar, y va a usar tu rabia, tu odio ancestral para hacer daño, no para hacer el bien. Oiga, padre, ¿qué elemento utiliza usted para sacar el demonio de la gente? El ritual de exorcismo, los sacramentales como el óleo, el agua bendita, la cruz, la estola. Esos son los elementos que se usan. Y obviamente las oraciones que están puestas ahí, que son las palabras de la iglesia. Y el sacerdote cuando efectúa el rito habla in persona Christi con el poder que la iglesia le ha conferido. O sea, no es el padre Luis Escobar, sino que es la iglesia que a través del padre Luis Escobar, que pasa a ser como el puente, ¿no es cierto?, que actúa ahí. No sería mucho la patudez si nos pudiera leer un poquitito de este libro. Es que no tiene sentido que te lo lea porque son muchos salmos, porque se van leyendo salmos. No, pero un salmo que usted... El Salmo 91, mira, todo el mundo lo conoce porque el Salmo 91, la gente cuando me pide bendecir sus casas, me llama la atención que tienen abierta la Biblia en el Salmo 91. ¿Ya? Sí, pero... Espera, y uno la tiene en la mesa de arriba, y uno pasa y uno le pasa el dedo y está llena de tierra, que no lo han leído nunca. Creen que por tener abierta la Biblia en el Salmo 91 el diablo se arranca. Hay que leerlo, hay que proclamarlo. Yo no les sirve tenerlo abierto en el 91, hay que leerlo, porque está dentro del rito, ¿no? Está ahí, por eso se usa mucho. El Salmo, se usa también las letanías de los santos. Salmo 90 o el Salmo 91, y dice: tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor refugio mío, alcázar mío, Dios mío, confío en ti. Es una de las primeras estrofas del Salmo. Y aquí, con respecto a lo que me preguntabas delante, dice: según una tradición antiquísima de la Iglesia guardada sin interrupción, el proceso de la iniciación cristiana se ordena de tal manera que la lucha espiritual contra el poder del diablo, eso está en Efesios 6:12, se signifique claramente y empiece a hacerse en la misma iniciación. Los exorcismos se han de hacer en su forma simple, sobre los elegidos durante el tiempo del catecumenado. Y esta es la época de los catecumenados, que se van a bautizar
el día sábado santo, o exorcismos menores, como también decíamos hace poco rato. Son oraciones de la Iglesia para que ellos, instruidos acerca del misterio de Cristo que nos libra del pecado, sean liberados de las consecuencias del mismo y del influjo del diablo, sean fortalecidos en su camino espiritual y abran el corazón para recibir los dones del Salvador. Finalmente, en la celebración del bautismo, los que van a ser bautizados renuncian a Satanás y a sus obras y seducciones y oponen a él su propia fe en Dios uno y trino. Incluso en el bautismo de párvulos se hace la oración de exorcismo sobre los niños que van a sentir las seducciones de este mundo y van a tener que luchar contra los engaños del diablo para que sean fortalecidos con la gracia de Cristo a lo largo del camino de la vida. ¿Ya? Entonces, exorcismos menores, exorcismos mayores. Este del que estamos hablando es un exorcismo mayor que se aplica en el caso de la presencia del mal, cuando se ha verificado. Me imagino que usted tiene mucha historia. ¿Qué historia usted nos podría contar a nosotros? Que yo, por lo menos, más que película, nunca he escuchado de alguien que practique un exorcismo directamente. Y me imagino que la gente que nos está mirando tampoco. Hay muchas cosas, pero el tema del exorcismo, lamentablemente el cine lo ha puesto como un género de terror, y en realidad el exorcismo debería estar en el género del amor, porque es la manifestación del amor de Dios cuando libera a la persona. Y ahí, bueno, las manifestaciones que se ven son, bueno, son irracionales desde el punto de vista de lo que uno podría entender, ¿no es cierto?, como sujeto al razonamiento, a lo que se entiende explicable, ¿no? Hay una historia que, bueno, una de las que les puedo compartir,